Salta la noticia, ayer se marcha finalmente Xabi Alonso y llega Álvaro Arbeloa, que evidentemente para hablar de Álvaro Arbeloa la persona que yo os he dicho que mejor puedo hacerlo es Fernando Tavero, porque es el que para mí mejor lo conoce. Fernando Tavero, primero quiero preguntarte, para todos los que piensan que igual es demasiado pronto para Álvaro Arbeloa, quiero saber tu opinión. Vamos a empezar primero con eso y luego ya nos vamos a lo que es el propio técnico y a lo que podemos esperar del Real Madrid. ¿Crees que es demasiado pronto? ¿Crees que las cosas vienen como vienen? ¿Qué te da qué sensación te da? Pues exactamente lo segundo que has dicho, las cosas vienen como vienen. En el Real Madrid, lo hablábamos ayer además, no hay un buen momento para darle la oportunidad al entrenador del Castilla. Normalmente suele ser un ascenso en una situación relativamente complicada, en una situación límite como es la que se ha dado en este momento, como ocurrió con Zinedine Zidane. Y como ha ocurrido con Álvaro Arbeloa. En el caso de Arbeloa pronto, sí que es cierto que lleva en el Castilla unos meses, porque ascendió este verano, pero también es cierto que ha estado más tiempo que otros técnicos en el Juvenil A, porque estuvo 3 temporadas ahí, y en el club tenían claro que el final de su camino en el Real Madrid era el primer equipo. Hace mucho tiempo que se le vieron visos de técnico de primer equipo a Arbeloa y por eso tampoco sorprende tanto que llegado el momento se haya apostado por él. En verano se llegó a valorar que cogiese al equipo como interino en Estados Unidos para el Mundial de Clubes, cuando Xavi todavía no tenía claro si iba a llegar antes del torneo o no, y eso habla ya a las claras de la confianza que había en Arbeloa. Si es pronto o no es pronto, pues bueno, eso también veremos un poco, pero lo que tengo claro es que nunca iba a ser el momento idóneo para coger el primer equipo para un entrenador del Castilla, por muy buena consideración que tuviese, como es el caso de Arbeloa, porque suele ser situaciones como la que hemos vivido hoy, que el adiós de un técnico del primer equipo para que se abra la puerta del Castilla. Si quieres, mira, vamos a dividir un poco para mí las tres fases que quiero tocar de Arbeloa o analizar contigo es lo futbolístico, lo propio de campo, lo táctico, cómo juegan sus equipos. Luego, si quieres, hablamos del trato personal dentro del vestuario, de cómo es, cómo suele hacer las cosas. Y si quieres, luego hablamos de un tema que para mí es muy importante también en un entrenador y que crees, Xabi Alonso ha ido perdiendo eso, que es cómo es como portavoz, ¿no? de cada una de sus ruedas de prensa, de su manera de transmitir mensajes, de su manera de trabajar de cara a la prensa, todo esto. Si quieres, vamos a empezar por lo futbolístico. ¿Cuánto se aleja Arbeloa de Xabi Alonso o cuánto se acerca? ¿Cuáles son las bases del fútbol de Arbeloa? Yo creo que Arbeloa se acerca más a Xabi Alonso de lo que se aleja, al menos el Arbeloa que hemos visto hasta ahora y el Xabi Alonso que habíamos visto hasta este último tramo en el Real Madrid, porque sí que es verdad que el último Xavi no era tan reconocible respecto al Xavi del Bayer Leverkusen. Las bases principales del fútbol de Arbeloa son el dominio territorial, una presión muy, muy alta, estar muy atento sobre todo a la pérdida propia, para en ese momento en el que el jugador pierde el balón y está un poco despistado el que le acabe de recuperar, tratar de morder ahí, no relajarse una vez que pierdes el balón, sino volver a recuperar mucha verticalidad. Es muy fan del 4-3-3, Arbeloa es prácticamente el dibujo Interesante. que... 4-3-3, ¿no? Es el que suele utilizar. Sí, el 4-3-3 le gusta mucho, hasta ahora siempre le han gustado mucho los laterales con mucho vuelo, mucho vuelo, con mucha presencia en campo contrario, ya sea como Fortea, que es más un lateral regateador, o como David Jiménez, que es más un centrador. Pero David Jiménez, de hecho, ha sido su lateral derecho hasta el inicio de esta temporada, donde empezó a ser titular Fortea, aunque luego David recuperase el sitio. Y en banda izquierda, pues bueno, Diego Aguado, Víctor Valdepeñas, Yusi, todos estos han sido laterales que han estado con Arbeloa siempre con mucha presencia en campo contrario. ¿Por qué? Porque Arbeloa tampoco tiene mucha querencia por el extremo puro, sino más bien por el extremo moderno, el extremo que hay ahora, el extremo que juega a banda cambiada, como puede ser Dani Yáñez en banda derecha del Castilla ahora, o como Como puede está ser jugando, Vinicius. como puede ser Vinicius, correcto, Ok, ok, voy. como puede ser Mastantuono, por ejemplo,
Mastantuono es un futbolista que encaja mucho en el tipo de extremo que ha dirigido hasta ahora Arbeloa. César Palacios, por ejemplo, a Palacios le ha probado en todas las posiciones posibles, ha jugado con él de falso 9, de interior, pero a donde más le ha exprimido ha sido de Vinicius, ha sido en esa posición de extremo izquierdo para percutir hacia adentro. Y luego el centro del campo siempre busca que sean centrocampistas con buen pie. Centrocampistas físicos, muy dinámicos. Madrid ahora mismo... Eso es, ahí está un pelín de debe ahí. Pero veremos si tira de alguno de los chicos. Su tridente, su tribote del centro del campo soñado en el Castilla ahora mismo, si están todos sanos, es Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Jorge Cestero. Y los tres son buenos organizadores. Perdón, antes de que tarde, hay alguna pregunta, deja Manu además una pregunta muy interesante. Voy a hacer todo el libreto de Arbeloa y luego, antes de que se vaya Fernando, que también tiene que ir a trabajar, tienen también sus cosas, le vamos a hacer alguna preguntita, ¿vale? He cogido una de Manu que es muy interesante, me parece muy interesante. No sé si algo quieres más dejarnos en cuanto a lo propio táctico, a lo futbolístico. No, tácticamente es un poco eso. Tampoco es un entrenador súper moderno también, con mucha apuesta por la tecnología, los drones este año, pues bueno, fue algo muy comentado, ¿no? Pero le gusta mucho el vídeo, le gusta mucho analizar. A mí... Hostia, le gusta el vídeo. Sí, le gusta el vídeo. Eso como es. Lo que me gustaba a mí cuando decían en clase, hora de vídeo, hora de peli. Joder, tronco, te quitabas la tal, pues no, al Madrid no le gusta. Pues va a haber vídeo, va a haber vídeo. Correcto, no sabemos hasta qué punto lo habrá, pero hasta ahora había vídeo. A mí me dije, cuando pilló él el juvenil A, antes de que pongas la pregunta, a mí uno de sus chicos, me acuerdo que me dijo que con él cambió todo en el sentido de que se profesionalizó todo mucho. Cuando él llegó al juvenil A, no trató al juvenil A como un equipo más, sino que trató al juvenil A prácticamente como un equipo profesional. Ya que el juvenil A, pues ya sabemos lo que ocurrió, también el talento que tenía, ¿eh? Estaba Nico Paz, Gonzalo, etcétera. Ok, ya hemos analizado un poco lo futbolístico y creo que hay otras dos partes importantes, el trato como portavoz y el trato con el vestuario. ¿Cómo es Arbeloa en el vestuario con los suyos? Sobre todo porque yo sé que Tavero, más allá de evidentemente conocer bien a Arbeloa, tiene cercanía con bueno, pues las personas cercanas de jugadores del Castilla en este caso y que han trabajado con él, y no solo el Castilla, sino de la fábrica. ¿Cómo es Arbeloa dentro del vestuario? ¿Es un técnico más ancelotesco, más zidanesco? ¿Es más lejano? ¿Cómo funciona Arbeloa? Es cercano y directo y honesto. Te suelen destacar que es bastante directo. Suele tener bastante confianza con sus chicos de confianza. Sí que es verdad que habitualmente, entiendo, esto también es normal, ¿no? Pero habitualmente se hace de un núcleo duro con el que desarrolla, digamos, un gran vínculo y ese núcleo duro lo ha ido desarrollando durante todos estos años en la fábrica. Y para romper y entrar dentro de ese núcleo, ¿no? Conseguir adelantar a uno de sus chicos, pues tienes que ganártelo porque se han ganado la confianza y es un técnico que cuando te ganas la confianza, eso es algo que respeta mucho. Demuestra, ¿no? Okay. Sí, mira, el ejemplo más claro es el de Manuel Ángel esta mañana. Manuel Ángel no estaba por cierto, ¿no estaba Pitarch? No. A mí también me ha sorprendido. Sí, a mí también me ha llamado la atención. Yo podría haber pensado que estuviesen los dos, la verdad, pero me ha sorprendido. Manuel Ángel es el capitán de Arbeloa. Lo ha sido prácticamente siempre, en el Juvenil A, lo es en el Castilla. Y a principio en verano, ¿no? Cuando sube Thiago, el nombre primero que da Arbeloa es el nombre de Manuel Ángel para que suba al primer equipo, pero ahí se lesiona, tiene una pequeña molestia y ahí es cuando sube Thiago. Y a Xavi le gusta, a Thiago le gusta lo que le aporta en los entrenamientos, al menos, porque en el terreno de juego no hemos visto que le gustase demasiado. Y ahí es cuando adelanta, digamos, en materia primer equipo, Thiago Pitarch a Manuel Ángel. Pero son dos jugadores que tienen a los que Arbeloa les tiene mucho cariño, pero sí que es verdad que por edad y por tiempo con el que
lleva junto. Manuel Ángel lleva con él desde que Arbeloa llegó a la fábrica prácticamente. Entonces, que hoy le llame en el primer entrenamiento a él cuando nadie le esperaba, ya dice mucho, ¿no? después de que Manuel Ángel no haya estado entrando tanto ahí, pues bueno, pues ya te dice un poco. De hecho, ha llamado a su guardia pretoriana, ha llamado a César Palacios, que tampoco estaba entrando, ha llamado a David Jiménez, que sí que estaba entrando, pero hablamos que también ha estado con el DC pequeño, ha llamado a no sé, Joan, creo que también era el otro que estaba, sí, Joan estaba. Y a Jorge Cestero, ¿no? A sus chicos, pero a mí me parece llamativa la llamada de Manuel Ángel y de Palacios porque no estaban siendo llamados hasta ahora, y a la primera oportunidad que ha tenido, pues una demostración de que sus chicos pues van con él hacia arriba y así trata él un poco a... Oye, Tavero, ha sido abrir directo, decir que venías más de 340 personas ahora mismo conectadas entre Twitch y YouTube, así que muchas gracias a todos los que estáis. Os voy a pedir una cosilla. No estamos leyendo muchos mensajes porque quiero que Tavero explique bien todo el tema. Si hay preguntas por ahí, voy a ir cogiendo alguna para luego hacérsela. Pero como siempre os pido, por favor, no solo los que estáis en directo, sino también los que vais a ver este vídeo bajo demanda, porque evidentemente lo sacaremos por ahí. Darle a like al vídeo, que no cuesta absolutamente nada. La gente de YouTube, venga, darle a like. ¿Bien? ¿Le has dado? Bien, estupendo, dale a like, suscríbete a los que no estáis suscritos y si alguno evidentemente quiere dejar una pregunta para Tavero, para preguntar algo exacto de tema de Arbeloa, ya sabéis que podéis dejar un super chat, un super sticker, dejando una pregunta o hacerse miembro del canal, que es un granito de arena económico que hacéis y ponéis y os lo agradezco muchísimo porque ayuda a crecer. La gente de Twitch, ya sabéis, darle a seguir y si alguno quiere dejar su suscripción, evidentemente siempre se ha recibido y también leída el mensaje que nos dejáis. Y luego te quiero preguntar, porque hoy la rueda de prensa hoy es un marrón. Bueno, ayer eres técnico del Castillo, hoy eres técnico del Madrid, tienes que hacer una rueda de prensa previa a un partido en el que nadie ha preguntado, evidentemente, por el bueno del Albacete, pero entiendo que era un poco marrón. Yo lo he visto bien, ha despejado los balones que tenía que despejar, ha sido correcto, creo que no ha querido deslizar nada porque creo que es muy pronto también para deslizar cosas, pero te quiero preguntar un poco cómo es en rueda de prensa, cómo es su trato de cara a la prensa, pero sobre todo de cara a... sí, como portavoz, ¿no? ¿Cómo utiliza la prensa y cómo se debe ver para también mandar mensajes dentro, fuera, a los jugadores, a quien sea? Sí, yo creo que esa es la clave, mandar mensajes. Hoy ha estado, pues eso, en su papel, en el rol, pero bueno, ya se le veía una diferencia con Xabi Alonso, porque a más de uno de los compañeros ya la ha interpelado, así, le ha hecho una bromita, a Javier Raez, por ejemplo, que la primera que le ha lanzado 2 preguntas en lugar de una y le ha dicho, Javi, eso son 2 preguntas. O sea, él se siente cómodo delante de la prensa y con el tiempo iremos viendo que no se va a esconder sus opiniones y que va a utilizar el altavoz que le dan los micrófonos de los medios de comunicación para dejar claro su parecer. Lo ha hecho durante toda la temporada en el Castilla y muchas ruedas de prensa del Castilla se han convertido en bastante sonoras por sus declaraciones, ¿no? La de Joan Martínez, que quería mandar un mensaje no tanto a Joan, sino como a todos los chicos de la cantera cuando aquel tiene que entrenar más fuerte para ser jugador del primer equipo, ¿no? Pues es un mensaje que quería mandar a todos, porque son chavales muy jóvenes y utilizó a la prensa para hacerlo. Si tiene que hablar de los árbitros, hoy no ha querido hablar de los árbitros. Sí, pero... la pregunta por ahí, han dicho que era todavía un poco pronto, ¿no? Un poco pronto, pero bueno, en el Castilla... mira, tengo aquí, por ejemplo, una de las que es una semana más en la que el Castilla acaba con 2 expulsados. Siempre parece que la moneda cae del otro lado y es algo con lo que parece que no, pero todas las semanas se repite y contra lo que tenemos que luchar. Y no es fácil luchar contra todo esto. No se va a callar, no se va a callar. No sé, si tiene que quejarse de los árbitros, al menos hasta ahora, veremos de ahora en adelante, hasta ahora lo ha hecho. Yo ese es el perfil que me espero. Y yo creo que es un perfil bastante alineado con el sentir que tiene el club en ese sentido, con los árbitros y un poco en general. Yo creo que como portavoz lo va a hacer bastante bien y se siente cómodo. Es un técnico, a mí hasta ahora la sensación que me ha dado es que se siente cómodo en una rueda de prensa y que si la pregunta no le gusta y te tiene que repreguntar o interpelar o algo, lo va a hacer y yo creo que van a ser bastante animadas. Ha habido una respuesta que me ha gustado mucho, que me he quedado con ella, sobre todo porque además entiendo que iba relacionado un poco por a mí uno de mis ojitos derechos, ¿no? Del Real Madrid. Te la voy a leer, la tengo apuntada por aquí, dame un segundito. Y es una respuesta, creo que le han preguntado qué es jugar bien, qué es para ti jugar bien, ¿no? Le han dicho. Y dice, aquí hay entrenadores que han ganado 3 Champions, era porque cuando acaban de entrenar se iban a su casa a regar el jardín. Sé dónde estoy, sé bien lo que quiere ver al aficionado y a sus jugadores.
parece una gilipollez, pero habla también un poco del carácter que tiene Arbeloa, ¿no? Si tiene que pegar con una indirecta un palo, lo va a hacer, ¿no? Pues Correcto. es esto. Habéis matado y a Becky. Se han dicho muchas cosas muy malas de un entrenador que ganó tres Champions, ¿por qué crees que te cuente? Correcto. Y luego te quiero ya la última, antes de hacerte un par de preguntas que me han dejado por aquí. Tengo una de Stefan que me ha parecido interesante, otra de Manu por ahí. Si alguno quiere mandar, también que lo mande por Superchat. ¿Qué vibes? ¿Qué sensación tienes tú, Tavero, a nivel personal? ¿Te parece, te gusta? No digo por Xavi, digo por el propio Arbeloa. Sí. ¿Qué sensación te da? A mí sí es un movimiento que me ilusiona, pues sobre todo por lo que yo he visto hasta ahora de Arbeloa, la verdad. A mí los equipos de Arbeloa me han divertido mucho, que los que vean partidos de la Fábrica habitualmente, pues yo creo que compartirán un poco este sentir, ¿no? Hasta ahora siempre muy fiel a la identidad que tiene. Este año empezó muy mal en el Castilla, con muchas lesiones, y es algo a lo que ha tenido que habituarse. Pero bueno, después del primer partido pierde a racha fetal, llegan 4 derrotas consecutivas del Castilla y el Castilla se asoma ahí a los puestos de descenso. Yo hablaba con gente y había cierto temor de que, bueno, hasta ahora ha ido todo más o menos remando a favor, a ver si ahora que viene la corriente en contra va a cambiar un poco la manera de entrenar y de decidir que tiene Arbeloa y va a lo mejor resguardarse un poco más, pero no lo hizo, mantuvo la identidad y con esa identidad consiguió dar la vuelta a la situación y el Castilla está ahora mismo tercero. Sí que es cierto que en casa es un titán, es el mejor local y fuera de casa está sufriendo mucho más, pero bueno, es un Castilla que es el equipo más joven de la categoría y está ahí, tercero, quizá a lo mejor no para ascenso directo, pero para playoff. Entonces, yo he visto equipos que me divierten, entonces yo hay algo que últimamente en el primer equipo sí que es cierto que yo no me he divertido. No es lo mismo un filial. Yo tampoco. No es lo mismo ni muchísimo menos esas categorías que al primer equipo. Es evidente y le queda un mundo. Mira, está aquí mi gato también. El gato también está de acuerdo en que el año está jugando bien. Sí, estoy de acuerdo. Y es una muralla que veremos si Arbeloa puede o no superar. Yo hasta ahora lo que he visto hace que me ilusione, yo personalmente, porque al ver tantos partidos, pues quiero pensar que eso en parte al menos se puede reflejar. Es un entrenador que hasta ahora ha demostrado mucha personalidad con ciertas decisiones. No sé, por ejemplo, el tema de Iker Bravo, ¿no? Cuando no casaba mucho en el Castilla o con Raúl y tal, y bueno, él apostó por Iker Bravo y lo recuperó ahí en ese juvenil A. Y no me parece que se vaya a morder la lengua si tiene que hacerlo a la hora de tomar ciertas decisiones. Evidentemente estamos hablando de un contexto diferente y mucho más complicado. Luego y que el Bravo no es Vinicius ni es Mbappé. Pero bueno, yo personalmente a mí es algo que sí, que me ilusiona, la verdad. Estás ilusionado, ¿no? Me alegra. Sí. Me alegra saberlo porque yo te me fío mucho. Hay 4 preguntitas, tenemos 5 minutos porque sé que te tienes que marchar. Vamos a intentar ser lo más breves posibles dentro de la respuesta que tengas que dar, pero vamos con ella. Hay 2 que se pueden juntar mucho, una es la de Manu Podcast, que dice quién cree Fernando que puede ser los canteranos que cuenten más para Arbeloa en el primer equipo, y si quieres respóndeme antes, ¿será que utilizará más la cantera? Esto evidentemente es opinión porque Tavero también pensaba que evidentemente Xabi Alonso iba a utilizar más la cantera, ¿no? Pero eso un poco de las dos. ¿Se utiliza más la cantera? ¿Qué opinas? Y ¿quién crees que pueden ser los nombres para Arbeloa que pueda utilizar más a día de hoy? También entiendo por las necesidades o por lo que tú sientas de Arbeloa en el primer equipo. Pues a ver, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que la va a utilizar más, pero justo lo que decías, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que después de lo que pasó con Gonzalo Xavi al final no iba a tirar tanto en la cantera? También dependerá mucho de cómo comience todo, pero hoy a la pregunta que ha sido Manu de Juan, nuestro compi, el que le preguntó por la Fábrica, y bueno, dio una respuesta bastante halagüeña, y a la primera oportunidad que ha tenido, pues ya ha subido, digamos, a los chicos en los que más confía. Yo quiero pensar que sí, no va a ser algo loco, no va a empezar una revolución de meter 3 canteranos. No va a pretender que los chicos del Castilla ahora de repente consigan lo que no han conseguido jugadores que valen 100 millones de euros, que es normal. Pero yo quiero creer que esas necesidades que tiene la primera plantilla, pues por lo menos va a experimentar con los chicos que él también conoce, porque sabe lo que le pueden dar y saben los contextos en los que pueden dárselo. El Castilla es un equipo que se maneja en unos
contextos muy, muy complicados, que parece que no, pero un filial, chavales con 18 años en una categoría como Primera Federación, no navegan por ríos muy revueltos. A Vinicius lo primero que hicieron cuando se estrenó con el Madrid es que le mordieron la cabeza. O sea que no por jugar en categorías, en divisiones inferiores, digamos, se hace mucho más sencillo. Y ahí hay chicos que yo pienso que su fútbol está mucho más preparado para la élite que para Primera Federación. ¿Quién creo que le puede dar oportunidad? Todo dependerá de las necesidades. Yo creo que es una declaración de intenciones el haber visto ya a David Jiménez aquí de nuevo, porque en el lateral derecho queda bastante claro que hay una necesidad. A ver cómo se recupera Trent, a ver cómo se recupera Carvajal, pero sí. Bueno, yo quiero pensar que quizá si siguen los problemas de los dos laterales derechos, David puede tener más oportunidades. Me gustaría ver a Joan, finalmente me gustaría ver a Joan. Y yo creo que eso de haber visto a Manuel Ángel en este primer entrenamiento quizá pueda significar que quiere que sea él ese organizador, ese futbolista que no tiene la primera plantilla por perfil, porque no la tiene, y eso sí lo es Manuel Ángel. Igual que lo es Thiago Pitall, son diferentes tipos de mediocentro, pero Manuel Ángel en verano era sin duda el número uno en el centro del campo ahí hasta la explosión de Thiago Pitall. Entonces, Manuel Ángel, para el que no lo haya visto mucho, sin entrar en comparativa de talento ni nada, pero se conduce de manera similar. A mí siempre me ha recordado un poco a Luka Modric por la manera que tiene de tirar bicicletas rápidas, de salir con las dos piernas y tal, de organizar pero tener cierto colmillo. A mí siempre ha sido un medio centro que me recordaba a Luka en ese sentido. Hay que recordar también que Tavero dice que le parezco yo a George Clooney, así que más o menos está por ahí. Luego también le voy a preguntar a Statham sobre él quién cree, evidentemente. Pero mira, te dejo una pregunta a él que yo sé que debe estar también muy interesado. Voy a leértela y esta es la última y ya te dejo marchar. Pues sí. A cómo se quedan los banquillos de Valdebebas. Es decir, que yo te pregunté esta mañana, me has dicho que todavía no había mucho. No sé si sabes algo más. Julián, Álvaro Sí, López. desde que me preguntaste han cambiado las cosas, sí. Pues el Castilla lo va a heredar Julián López de Lerma, que estaba con el Juvenil A, que lo estaba haciendo muy bien con el Juvenil A, solo ha perdido 2 partidos, la liga la tiene encarriladísima y en la Youth simplemente perdió el último partido contra el City, pero con mucha rotación y bueno, hay mucha confianza en él. Apenas lleva año y medio en la fábrica porque llegó desde el Español en 2024, paisano mío de Badajoz además. Le apodaban allí en el Español el bellotero mecánico, un apodo que bellotero mecánico, hostia, me mola, sí. Sí, se lo puso nuestro compañero Iván Molero, un crack. ¿Dónde mira? Grandísimo Iván. Sí. Aquí le mando un abrazo. Y bueno, como él dejaba vagante el Juvenil A, lo va a pillar Álvaro López, como dice Stey, que bueno, es un técnico... Recuerdo a Álvaro López de cuando jugaba, ¿eh? Álvaro López debutó con el primer equipo con Mourinho. O sea, que la historia es curiosa. Álvaro López es quizá la gran promesa de los banquillos que hay en la fábrica ahora mismo. Él fue el encargado de dirigir el cadete A de la temporada pasada, de los Marco Company, Lemaitre, Enzo Alves, Brian Bugarín, bueno, larguísimo, etcétera, que hablan de la generación de oro del Real Madrid, la de 2009. Él era el entrenador que no ha perdido ni un partido y este año con el Juvenil C tampoco ha perdido ningún partido y le dan el Juvenil A. Y para el Real Madrid C, Víctor Cea va a ser el técnico del Real Madrid C, sale José Luis Sánchez. Víctor Cea estaba sin equipo ahora después de haber entrenado al Español B, fue su último equipo, pero donde él ganó nombre fue... Está mi gato aquí entretenido. Dándolo todo, ¿no? Sí, donde él ganó nombre fue en el Adarve, si no recuerdo mal. Me suena a mí Víctor Cea del Adarve, sí. Sí, Adarve y Talavera, tiene ahí pasado con nuestro compi Mario de la Riva. Y le dan a él el Real Madrid C. Sí, eso es. Así. Perfecto. Sonó mucho también Alberto Toril, pero bueno, eso es un nombre que sonó, pero bueno, al final se ha quedado simplemente en el ruido y no ha habido nueces al final. Bueno, pues Tavero, vamos a ver cómo inicia la época Álvaro Arbeloa en Madrid. Vamos a hablar mucho sobre él durante todo este tiempo, evidentemente, aquí en el Corno de Robert Martín. Así que te agradezco haber estado, que sé que ahora te tienes que marchar rápido al periódico. Y te mando un abrazo gigante. Gracias por haber estado con nosotros. Sé muy bueno y ve por la sombra. Cuídate. Un abrazo a todos. Chao. Cuídate. Adiós.
Cortamos la conexión con Tavero, que se marcha ya, tiene que trabajar bastante, me ha hecho un favor por entrar ahora para explicarme todo el tema de Álvaro Arbeloa. En nada, chicos, bueno, en nada, en 20 minutitos vamos a empezar tertulia. Ojo, cuidado, que se va a apuntar un ratito, sin imagen, se va a hacer un Statham, el bueno de Barito, que Barito también quiere estar un poquito para dar su opinión de todo lo que está pasando. Bueno, yo no sé vosotros, ya tenemos 20 minutillos para intentar charlar de cositas, pero antes quiero enseñaros una cosa, porque hay un tuit que me llama mucho la atención, es de un